Qué maravilloso es saber que Dios te observa, no para juzgarte, sino para amarte y defenderte. Que Dios te observa, que Dios te mira, no para acusarte, sino para interceder por ti. Y en este caso, también Dios te observa y se compadece de ti. Y Él te dice, no llores, no sufras más, yo estoy contigo. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Vamos rápidamente al texto bíblico. Abordaremos los textos desde el versículo 11 hasta el versículo 17. El texto bíblico dice así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Aquí nosotros vemos que se presenta una ciudad que se llama Naín. Dice que muchos iban con él, ¿verdad? Una gran multitud. Debes recordar que la fama y la popularidad de Jesús cada día continuaba creciendo. No solamente los 12 le seguían, sino que habían muchas más personas que se habían convertido en discípulos de Jesús. Aquí se menciona también Naín, ¿verdad? Naín es un pueblo que hoy se encuentra en la llanura de Jezreel, aproximadamente a 6 millas al suroeste de Nazaret. El texto bíblico también menciona lo siguiente. Mira lo que dice el versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar, ¿a quién dice? A un difunto, hijo único de su madre, que era una viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Sin duda alguna, amigos, el contexto o la figura de un funeral ya es un acontecimiento trágico, es una tragedia. Pero esto tenía una repercusión aún mayor. ¿Saben por qué? Porque aquí el fallecido era el único hijo de su madre y la madre era una viuda, amigos. Por consecuencia, la pérdida de su hijo único, significaba un futuro miserable para la viuda. El texto bíblico menciona y dice que aquí también había una gran multitud, ¿verdad?, que estaba con ella. Es posible que la procesión tenía tal vez algunas plañideras, algunos músicos con flautas y címbalos, que era parte de la usanza de aquel momento, de aquel tiempo. El cuadro era desesperanzador, amigos. Era un momento difícil. Imagínate, simplemente esta mujer, por ser viuda, ya acarreaba un peso, pero a esto se le sumaba que su único hijo estaba muerto. Es interesante porque el texto bíblico continúa diciendo lo siguiente. El versículo 13 dice así: Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Esto es importante. El Señor la observa, la mira, se compadece de ella y le dice, no llores. Eso es lo mismo que hace Dios hoy contigo. Él te observa, Él te mira para ayudarte, para mostrarte su amor. Se compadece de tu situación y te dice, no llores, no sufras. Aquí se presenta la compasión de Jesús, amigos. Jesús al instante comprende la situación y tenía sin duda alguna amor, empatía por esta viuda. ¿Y qué es lo que le expresa? Le da esperanza a pesar de la tragedia, a pesar de toda esta problemática que traía ya su viudez y por encima esta pérdida de su único hijo. ¿Cuál es la pérdida que tú tienes? Tal vez tú sientes que ya tienes un problema, pero tal vez llegó un problema más a sumarse por encima del que ya posees. Tal vez te sientes como esta viuda de Naín y tal vez te sientes solo, sola, triste y tal vez lloras. Recuerda esta expresión, por favor. No llores, es lo que te dice Cristo. Él se compadece de ti. Pero no solamente eso. Mira lo que dice el versículo 14. Acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate.
Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Querido amigo, querida amiga, tú debes recordar, cuando Cristo visitaba estos cortejos fúnebres, ¿qué era lo que acontecía? Cristo resucitaba a los muertos. Y esto aconteció en Lucas el capítulo 8, el versículo 41 al 56. ¿Recuerdas? Acontece lo mismo con la hija de Jairo. Pero no solamente en ese momento, en ese cortejo fúnebre, sino también con Lázaro en Juan el capítulo 11, versículo 1 al 45. ¿Recuerdas? Cuando Jesús también resucita a Lázaro, Él vuelve a realizar el milagro aquí, frente a los ojos de estas personas, y de una manera muy especial, atendiendo la súplica, el dolor que le conllevaba el llanto a esta viuda de Naín. Se incorpora el que había muerto, dice el versículo 15, y comenzó a hablar. Queridos amigos, Dios también puede resucitar tus sueños. Dios también puede resucitar tu esperanza que tal vez está muerta. Y sin duda alguna, el mismo Cristo de aquel tiempo también puede volver a realizar un milagro en tu vida hoy. ¿Él puede resucitar a un muerto? ¿Qué duda cabe, amigos? Pero recuerda, los evangelios nos presentan y nos dicen que Cristo no pudo realizar milagros en ciertas ciudades, en ciertas aldeas, por la falta de fe de aquel pueblo. Tú hoy también necesitas tener fe para que los milagros se activen. Ellos dijeron: Dios ha visitado a su pueblo. ¿Sabes? Dios quiere visitar tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tu familia cada día. Él toca a tu puerta. Lo único que tú tienes que hacer es abrirle. ¿Sabes cómo Dios te visita? Si tú cada día abres la Biblia y escuchas su voz y permites ser reavivado por su palabra. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias porque tú cada día nos visitas. Gracias porque tú nos observas y te compadeces de nosotros y nos dices: no llores, y realizas el milagro. Bendice a cada familia. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayuda en nuestra incredulidad. Ayúdanos a confiar más en ti. Si hay alguna familia que en este momento está pasando un momento duro, difícil, tal vez como la viuda de Naín, tal vez sienten que ya tienen un problema y a esto se adiciona un problema más, que ellos puedan confiar en ti y recordar esta historia real, Señor, que tú los observas, tú te compadeces de ellos, te acercas y les dices: no tienes por qué llorar más. Yo estoy contigo, realizaré el milagro. Ayúdanos a confiar en ti. Oramos, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.